Imagina que eres uno de los discípulos de Jesús que en aquella fatídica mañana de domingo has escuchado del rumor de una resurrección. Imagina que llegas al lugar donde se había colocado el cuerpo. ¿Qué encuentras al mirar ansiosamente en el interior de la tumba cavada en la piedra? ¿Encontrarías alguna evidencia de que lo imposible hubiera ocurrido? Mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, la historia de dos tumbas. Confucio afirmaba que podía señalar el camino del orden y la armonía entre el cielo y la tierra. Buda dijo que podía mostrar la forma de trascender el sufrimiento humano. Bahá'í sostuvo que sus verdades sintetizaban todas las creencias del mundo en una sola. Ha habido muchos dirigentes religiosos a lo largo de la historia y muchos nos dicen cómo encontrar la paz, la felicidad, la verdad y la salvación. Pero hubo un dirigente religioso que hizo la afirmación más extraña de todas. Solo uno afirmó que había resucitado de entre los muertos. Hay una sola religión que se fundamenta en una tumba vacía. Por esa razón, la resurrección de Cristo ha sido una de las creencias más controvertidas de toda la historia. No se trata solo de lo que se siente en el corazón, no se trata de un simbolismo religioso o de un mito. Es cuestión de si sucedió o no. Es cuestión de evidencia histórica. Sabes, en nuestro mundo actual hipercientífico solemos ser escépticos ante las afirmaciones religiosas, especialmente las cosas sobrenaturales. No solemos ver a la gente saliendo de las tumbas hoy en día. Todo lo que sabemos de anatomía y fisiología nos indica que eso no es posible. Pero obviamente la idea de la resurrección de Cristo ha tenido un enorme impacto en el mundo. ¿Qué debemos hacer con este tema? ¿Hay forma de saber realmente lo que ocurrió durante aquellas horas tempranas del domingo siguiente a la crucifixión? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Es solo una cuestión de fe? ¿Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos porque eso es lo que sostiene la religión cristiana? Bien, hoy quiero hablarte de evidencias sólidas que apoyan esa fe. Vas a descubrir que la resurrección es la mejor explicación de lo que sabemos que sucedió inmediatamente después de la muerte de Cristo. La resurrección explica algunos hechos que ninguna otra teoría puede explicar. Y al final de nuestro programa de hoy, verás que al fin y al cabo, este acontecimiento sobrenatural no es tan increíble. Y vas a ver nuevas y sorprendentes evidencias arqueológicas que apoyan las afirmaciones de los primeros cristianos. Comencemos con los hechos en los que están todos los eruditos virtualmente de acuerdo. Incluso los críticos que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios han llegado a la conclusión de que algunos de estos hechos son ineludibles. Número 1. Después de una crucifixión pública, Jesús murió y fue sepultado en una tumba. Segundo hecho, la muerte de Jesús causó desánimo y desesperanza en sus discípulos. 3. Los discípulos tuvieron experiencias reales que consideraron como apariciones reales de Jesús resucitado. 4. Como consecuencia, los discípulos pasaron de temerosos y dubitativos a ser valientes proclamadores. Número 5. El mensaje de la resurrección fue proclamado en Jerusalén, el lugar donde había muerto Jesús. Número 6. La iglesia nació y creció de modo espectacular, basado en la predicación del mensaje de la resurrección. Y número 7. Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, dos escépticos, se convirtieron luego de ver a quien ellos consideraban como Jesús resucitado. Repito, estas no son declaraciones de fe. Estos son hechos básicos con los que todos podemos estar de acuerdo. Y son hechos que debemos tener en cuenta.
¿por qué y cómo ocurrieron esas 7 cosas? Si Jesús realmente resucitó de la tumba, estos 7 puntos son perfectamente comprensibles. Pero supongamos que Jesús no se levantó de la tumba. Deberíamos tener otra explicación para el fenómeno de la fe de los discípulos y el crecimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Estas son algunas de las teorías que han intentado. Digamos que los discípulos se las ingeniaron para robar el cuerpo de Cristo. Esa teoría fue popularizada en el libro El complot de la Pascua. Con ella se podía explicar por qué se encontró la tumba vacía y podría explicar cómo los discípulos pudieron proclamar que Cristo había resucitado. Al tener la seguridad de que ninguno de sus enemigos podía encontrar el cuerpo. Bien, este libro, El complot de la Pascua, se topa con la guardia romana que había sido apostada ante la tumba. Imagina lo que hubiera sucedido si esta teoría fuese correcta. Los discípulos, después de haber sufrido la desesperación por la pérdida de su maestro y la destrucción de todas sus esperanzas, se reúnen y deciden robar el cuerpo y urdir una fantástica mentira. Se las ingenian para burlar a la guardia romana. Ahora recuerda que eran soldados disciplinados que sabían que debían pagar con sus vidas si cometían un error mientras estaban de guardia. Los discípulos, supongamos, escapan con el cuerpo de Cristo. Entonces se dedican a proclamar en toda Jerusalén y en el mundo que Cristo ha resucitado. Continúan proclamando esta mentira con sufrimientos, arduo trabajo y persecución. Y están dispuestos a entregar sus vidas por ella. Difícil de creer, yo no lo creo. Por eso el complot de la Pascua, ese libro, es descartado cuando prestamos atención a los detalles. Ya fue descartado cuando los fariseos y los saduceos lo usaron como argumento. ¿Recuerdas que sobornaron a algunos de los guardias romanos y les dijeron que los discípulos, que tenían que decir que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían? Mientras estaban durmiendo. Es difícil de creer eso. ¿Cómo es eso? Si estaban durmiendo, entonces ¿cómo supieron que los discípulos tomaron el cuerpo? ¿Por qué no probamos con otra explicación alternativa? ¿Qué tal la teoría de la alucinación? Digamos que la aparición de Cristo ante sus discípulos después de su muerte no fue más que un tipo de ilusión. Tenían tantos deseos de volver a verlo que se imaginaron que Él estaba con ellos. El problema con el que se topa esta teoría es simple. Los números no coinciden. Jesús no apareció ante individuos aislados después de la muerte, sino que lo hizo ante distintos grupos de personas. Ingresó en una habitación cuando los discípulos estaban reunidos con temor y desazón. Lo último que esperaban ver era que Jesús había resucitado. ¿Recuerdas Tomás, el único discípulo que no estaba presente en ese momento? Se negó a creer, aunque todo el resto le juraba que lo habían visto, habían hablado con Jesús. Pero Jesús lo hizo de nuevo. Visitó a los hombres que habían estado junto a Él durante esos 3 años. Les habló cara a cara, comió con ellos, permitió que Tomás, el incrédulo, tocara las heridas en sus manos y en su costado. Pero eso no es todo. Jesús apareció ante otros grupos. 500 personas en total vieron al Cristo vivo después de la crucifixión. Ahora bien, una persona profundamente perturbada puede tener algún tipo de alucinación que le parece real, pero varias clases de personas en distintos tipos de estados de sugestión pueden tener varias clases de alucinaciones. ¿Sabes? Hay algo en que los expertos coinciden. No todas las personas pueden tener la misma alucinación al mismo tiempo. Hasta los que son escépticos con respecto de la resurrección lo reconocen. Un grupo de personas puede mirar al cielo y ver una luz extraña y llegar a la conclusión de que es un ovni, un plato volador. Pueden oír ruidos en una casa o ver algunos movimientos inusuales y llegar a la conclusión de que vieron un espíritu. Pero esas no son alucinaciones. Es solo pues, una manera de interpretar una información que es ambigua. Además, como hemos visto, las apariciones de Jesús posteriores a su resurrección fueron encuentros detallados.
las personas interactuaron con Cristo. En uno de ellos Jesús preparó el desayuno de sus discípulos en las márgenes del mar de Galilea. Eso sí que sería una alucinación espectacular, ¿no es cierto? Y cuando estudiamos la evidencia cuidadosamente, la teoría de la alucinación también pierde entidad, pierde veracidad. Los relatos de varios grupos de testigos oculares que interactuaron con Cristo resucitado echan por tierra esa teoría. Así que, uno tras otro, los intentos clásicos de desvirtuar la resurrección han sido rebatidos. A los escépticos no les queda ninguna teoría de la que se puedan aferrar. Un joven y brillante periodista inglés se propuso demostrar que el relato de la resurrección de Cristo no era más que un mito. Frank Morrison describió su búsqueda con estas palabras. Esto es lo que él escribió. Quería tomar esta última fase de la vida de Jesús con todo su apasionante dramatismo y despojarla de su sobrecarga de creencias primitivas. Bueno, Morrison comenzó investigando todos los relatos de la resurrección desde el punto de vista del periodista. ¿Qué cosas sonaban veraces? ¿Qué hechos coincidían? ¿Cuáles no? Y mientras indagaba en la evidencia de primera fuente, su escepticismo cambió radicalmente. Morrison escribió más tarde: los hechos emergieron de aquella antigua historia que previamente había considerado imposible. Había sido atrapado por lo que él llama la lógica irresistible del relato. Poco a poco, ese periodista llegó a la conclusión de que únicamente la resurrección real de Cristo respondía todas las preguntas. Ninguna otra teoría podía explicar los hechos. Y escribió sus descubrimientos en el bestseller ¿Quién movió la piedra? ¡Qué cambio asombroso! La evidencia a favor de la resurrección que los estudiosos han tenido se ha solidificado tanto como la piedra que impedía la entrada a la tumba. La arqueóloga Catherine Kenyon estima que esa piedra pesaba entre 5 y 6 toneladas. Y la evidencia es así de sólida. Las personas que aún no creen en ese fantástico acontecimiento han encontrado comodidad en la distancia. Dicen, bueno, eso sucedió hace mucho tiempo. ¿Cómo saber lo que ocurrió? ¿Cómo saber si el registro de los evangelios es exacto? Bueno, quizá esta idea de una resurrección se fue desarrollando poco a poco entre los primeros creyentes, dicen. Puede que hayan recordado las cosas pasadas y las hayan reinterpretado. Es posible que los discípulos hayan comenzado a hablar entre sí de lo que podría haber pasado y no de lo que realmente había pasado. Bueno, ya hemos demostrado que los estudiosos aceptan que hay hechos que son conocidos y demostrables. Y todos esos hechos solo tienen sentido con la resurrección de Cristo. Por eso no es justo que se nieguen los hechos después de ver a dónde nos llevan. Y se diga, bueno, realmente no puedo saber lo que sucedió. Quizás Jesús no resucitó y quizás no es más que un cuento. Pero estudiemos esta teoría que dice que la resurrección fue parte de un mito que fue surgiendo gradualmente en la iglesia primitiva. En realidad, a primera vista, tiene algo de sentido. Daniel Boone se convirtió en un superhéroe cuando la gente comenzó a contar y transmitir historias sobre él. ¿Recuerdas la historia de Boone? De generación en generación se fueron transmitiendo. Todos conocemos a grandes hombres y mujeres comunes que se han convertido en leyendas algún tiempo después de su muerte. Quizás eso es lo que sucedió con Jesús, dicen algunos. Era un hombre bueno, un gran hombre, pero sus seguidores lo convirtieron en un superhombre que había sido capaz de desafiar la misma muerte. ¿Es este el caso? ¿Es así como sucedieron los hechos? Pues veamos. Hay información fascinante que indica lo contrario. Esta teoría se estrella y desmenuza contra algunas inscripciones destacables que se descubrieron en una tumba en el camino a Belén. Hace varios años, el profesor E.L. Sukenik, un arqueólogo judío, comenzó a excavar una tumba cristiana en las pedregosas y áridas colinas alrededor de Jerusalén. La tumba contenía varias cajas de piedra llamadas osarios, porque allí se colocaban los huesos de los muertos.
En esos osarios encontró algunas marcas que le permitieron afirmar que había encontrado las evidencias más antiguas del cristianismo. En los 4 lados de una de las cajas, Sukenik encontró cruces rudimentarias dibujadas con carbón. También encontró varias inscripciones en griego. Lo que le dio particular importancia a este descubrimiento fue la edad de esas tumbas. Había fragmentos de cerámica del tipo que se conoce como herodiano, y se encontró una moneda que contenía una fecha. Había sido acuñada por Agripa I en el año 41 después de Cristo. Y no se encontraron monedas o cerámicas de origen más tardío. Por lo tanto, tenemos evidencia de la fe cristiana en los años 40 después de Cristo, unos 10 años después de la crucifixión. La crucifixión de Cristo fue en el año 31. Pero sabes, ahora llegamos a un descubrimiento que es verdaderamente sorprendente. 2 osarios tenían inscrito el nombre Jesús. No eran los nombres de las personas que estaban dentro del osario, sino declaraciones de fe, palabras de dedicación. En una, el nombre Jesús era seguido por las letras griegas Iu. Los gnósticos y los paganos solían usar esa palabra para referirse a Dios. Es una versión abreviada de Jehová. La inscripción de esa tumba de los años 40 dice: Jesús, Jehová o Jesús es Dios. Pero aún hay más. En el otro osario que contiene el nombre de Jesús, este está seguido por las letras griegas Alot. Esta palabra se usaba como transliteración de un término hebreo que significa el ascendido. Así es, el ascendido. ¿Estás entendiendo el significado de todo esto? Jesús, el que ascendió. Escucha, amigo y amiga, pocos años después de la muerte de Jesús, hay personas que sepultan a sus muertos con declaraciones de fe cinceladas en la piedra. Jesús es Dios. Jesús el ascendido, el que ascendió. Y estas inscripciones en la piedra lo proclaman fuerte y claro. Las personas creían en la divinidad de Jesús y en su resurrección después que murió crucificado. Ahora, ¿sabes qué hace esta información con la teoría de la distancia? La teoría del mito o la idea de que la resurrección de Jesús fue una leyenda que surgió espontáneamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta información sepulta esas teorías. La gente proclamaba la resurrección de Cristo en la década de los 40, cuando aún vivían millares de los que habían visto y conocido cuando Jesús caminaba por esta tierra. Si Jesús, el Salvador resucitado, fuera un mito, sería el único mito instantáneo que hubo en el mundo. Además de esos increíbles descubrimientos en la tumba cristiana, tenemos otra evidencia de peso. Por favor, presta atención a estas palabras de 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6. Es lo que declara el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Captaste el significado? Se le apareció a Pedro, los 12, y a los 500 hermanos que todavía viven, dice el apóstol. Esa es una clara referencia a la resurrección de Cristo y sus apariciones. Lo que la hace especialmente valiosa es que los eruditos creen actualmente en 1 Corintios, y ellos creen que 1 Corintios es uno de los documentos más tempranos del Nuevo Testamento y que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Pero fíjate además que Pablo hace esta declaración en base a lo que recibió. Esto es parte del primitivo credo cristiano, las primeras declaraciones de creencias. Hasta los eruditos críticos están de acuerdo en que el credo se originó antes de que Pablo escribiera esta carta, y lo ubican generalmente en la década de los años 30. En otras palabras, la proclamación de la resurrección fue incluida formalmente en un credo a finales de los años 30. Pero espera un momento.
Jesús fue crucificado en el año 31. ¿A dónde nos deja esto? Nos deja justamente en el momento de los hechos reales. Los testigos presenciales estaban dando a conocer las nuevas de que Jesús había resucitado de los muertos, no siglos después, ni siquiera décadas más tarde, sino inmediatamente después del acontecimiento mismo. No hubo margen de tiempo para que desarrollara el mito de la resurrección. ¿Quieres colocar el último clavo en el ataúd de la teoría del mito? Es este. Las personas que habían visto a Cristo después de su sepultura proclamaban su posterior resurrección en Jerusalén y nadie los rebatía. Nadie los hacía callar haciendo aparecer el cuerpo de Cristo. Una tras otra, las teorías que tratan de explicar la resurrección y comprobar que nunca sucedió han sido destrozadas. La teoría del complot de la Pascua, la teoría de la alucinación, hasta los eruditos escépticos han tenido que descartarlas. Y la última teoría, la vaga idea de que la resurrección surgió como parte de la leyenda de Cristo, también ha sido sepultada por la sólida evidencia de la proclamación de los primeros discípulos. Créase o no, aún en nuestro escéptico hipercientífico mundo, la resurrección de Jesucristo está sobre terreno más firme y más sólido que nunca. Los que consideran la evidencia cuidadosamente no pueden eludirla. Es un hecho histórico ineludible. Y ese hecho distingue a Cristo de todos los demás líderes religiosos y todas las grandes figuras de la historia. Durante la Revolución Francesa, un campeón del nuevo ateísmo debatía con un obispo cristiano. El ateo dijo burlonamente: ¿qué es la religión cristiana? Sería muy fácil iniciar una religión tal. Oh, sí, respondió el obispo, solo tendrías que ser crucificado y resucitar al tercer día. El fundador del cristianismo está vivo. Cuán diferente es este mensaje de la tumba vacía del mensaje que proclaman otros grandes monumentos del mundo. Por ejemplo, en Moscú, el antes llamada la Plaza Roja, hay una impresionante tumba donde descansan los restos de Lenin. Por décadas, decenas de miles de personas esperaron haciendo fila para entrar a la tumba de Lenin. Algunos tenían que esperar 5 o 6 horas. Para ellos, Lenin era una especie de Dios. Pero hoy las filas han desaparecido. Son muy pocas las personas que acuden a ver la tumba de Lenin. Unos pocos turistas. Se puede entrar a la tumba sin tener que esperar. Pero sabes, hay una tumba distinta en una ciudad distinta. No está en Moscú, sino en Jerusalén. Esa tumba no contiene ningún cuerpo, la tumba está vacía, porque Jesucristo vive. Y hoy, en Moscú, miles de personas hacen filas en otra parte, no para ingresar a la tumba de Lenin, sino para recibir una Biblia, filas para escuchar el Evangelio, filas para conocer a este Cristo que vive, porque un dirigente que está muerto no puede salvar a nadie. Es el único líder que vive, el Salvador viviente. Jesucristo es el único que puede salvar por completo. En parte, la razón por la cual el comunismo ha muerto en Rusia, en tanto que el cristianismo ha resurgido a la vida, es muy simple. El fundador de uno aún yace en la tumba. El fundador del otro gobierna desde los cielos. Yo he visto claramente el poder del Cristo vivo cuando cientos de personas se entregan a Cristo, cuando se encuentran cara a cara con el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión con relación a Jesús. Él no es una interesante lección de la historia, no es una teoría religiosa agradable, es el Dios todopoderoso que nos confronta en la carne y demuestra que tiene poder sobre la vida y la muerte. Por eso tenemos que decidir qué haremos con nuestra vida. Tenemos que decidir si confiamos completamente e incondicionalmente en Cristo. ¿Conoces a este Salvador vivo, a Jesucristo? ¿Lo conoces como un compañero presente o como un gran maestro moral que vivió en el pasado distante? Puedes comenzar una relación personal y significativa con Él ahora mismo. Puedes dar este paso maravilloso en el viaje con el Cristo que vive. Porque Él abandonó su tumba,
y la dejó vacía. Te invito a orar. Querido Padre, gracias por darnos el don de tu Hijo. Gracias por darnos todas esas maravillosas y específicas evidencias de que Jesús realmente conquistó la muerte como Salvador y Señor. Lo aceptamos en este momento en nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados y por aceptarnos en tu familia. Ayúdanos a disfrutar plenamente de una relación genuina con el Señor resucitado. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos el privilegio de ofrecerte un obsequio invalorable que llenará tu vida con el amor de aquel que nació y murió por nosotros. Se trata del maravilloso libro El Camino a Cristo, que presenta la noble figura de Jesús, no como un personaje muerto de la historia antigua, sino como el Cristo viviente que sigue realizando milagros y transformando la vida de todos aquellos que lo invocan con fe. El librito El Camino a Cristo circula en numerosos idiomas y millones de personas, jóvenes y adultas, se han beneficiado con su lectura. El Camino a Cristo revela en forma clara y atractiva los grandes secretos que nos conducen a Jesús y que nos llenan de felicidad. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. La tumba vacía es la garantía que Jesús está vivo. Es la base de nuestra fe cristiana. Nos habla del Dios de lo inesperado, de las bendiciones inesperadas, el Dios de las imposibilidades posibles, el Dios de los nuevos comienzos. Por eso te invito a continuar estudiando la palabra de Dios y los mensajes de esperanza que allí se encuentran. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que fortalecerán tu vida espiritual. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.